Empezamos con ustedes y como les decíamos, damos la bienvenida y los buenos días al doctor Alfredo Polanco. Doctor, buenos días. Saludos, ¿qué tal? Hoy, 16 de diciembre, Licho. Wow. No, Y no amigo es 15, televidente. estamos No es atrasados. 15, estamos haciendo la corrección, 16 de diciembre. O sea que ya solo restan 2 semanas para que finalice el año. Y estas 2 semanas que restan son 2 semanas donde hay mucha comida, mucha bebida. Y por eso vamos a hablar un poquitito de lo que es la interacción del alcohol con algunos medicamentos o con múltiples medicamentos. Pues bien, el alcohol es una de las bebidas más populares que hay a nivel mundial, ya que aproximadamente el 66% de la población mundial consume o ha consumido en algún momento alcohol. O sea, esto implica que es una bebida bastante consumida en sus diferentes presentaciones. Tenemos el ron, la cerveza, whisky, los vinos, las cavas, espumantes, etcétera. O sea, todo eso es alcohol, porque hay personas que dicen, yo no tomo alcohol porque no tomo ron, pero toman vino, pero toman cerveza. Todo es alcohol. Claro está que una bebida tiene diferentes tipos de grados de alcohol, dependiendo de qué tipo de bebida. Por ejemplo, el vino, 12, 13, 14 grados. La cerveza tiene 4, 5, 6 grados, dependiendo del tipo de sea. Whisky y el 40, 40. O sea, dependiendo del tipo de bebida. Entonces, muchas personas en esta época dicen, bueno, yo me voy a desacatar, aún teniendo algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, los problemas hepáticos, problemas de hígado. Entonces, usted que tiene alguna enfermedad y que todavía en esta semana le corresponde ir a donde su médico, es importante que usted consulte con su facultativo, con su médico, sobre qué debe de hacer y qué no debe de hacer en estas fiestas navideñas y sobre todo que todas las noches de diciembre se disfruta, se goza, se bebe, se come mucho. Entonces, hoy porque sea lunes no significa que no haya un can. Y en todas las actividades, generalmente, lo primero que está es el alcohol y la buena comida. Entonces, por ejemplo, el alcohol y la diabetes. El alcohol actúa negativamente para los pacientes diabéticos, ya que puede traer como consecuencia un efecto importante, una de las principales complicaciones para el paciente diabético, y es que puede presentar una hipoglucemia, es decir, una disminución abrupta de los niveles de azúcar en la sangre, pues el alcohol tiene caloría vacía, o sea, no va a provocar ninguna energía y por ende va a conllevar al consumo de energía. Por tanto, un paciente diabético puede presentar hipoglucemia y puede entrar en coma hipoglucémico. O sea que si usted es diabético, es importante que usted, si va a compartir con un grupo, es importante que alguien, el más cuerdo o dos personas lo sepan, porque también puede interactuar con los medicamentos para la diabetes, puede interactuar con la insulina, puede acelerar el efecto hipoglucemiante de la insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un paciente diabético está en sus 5 sentidos y le va bajando los niveles de azúcar, sea porque se haya administrado la insulina y no comiera, o porque se administró la insulina y no hizo ejercicio, ese paciente va presentando datos, síntomas y signos que le van diciendo que los niveles de azúcar están bajando a niveles peligrosos. Por ejemplo, cuando el azúcar baja de 60 a 50, el paciente se va tornando sudoroso, taquicárdico, con cierto grado de ansiedad, desesperación, sed, y eso lo conlleva a que ingiera alimentos dulces y el paciente se recupera. Ahora, ¿qué ocurre?
Si esta misma situación se le presentara a un paciente diabético, el mismo paciente, y que ya tiene media hora, que tiene una hora tomando alcohol, ese paciente no va a notar esos signos y síntomas de alarma que le están avisando que debe de ingerir algo dulce. Y si los que están con él también están tomando y están en las mismas condiciones, pues mucho menos lo van a notar. Hasta que llega el paciente a tener unos niveles de glicemia por debajo de 35 o 40, donde ya el paciente no tendría capacidad para actuar por sí solo y el paciente caería en un coma diabético. Y ya es una situación de bastante emergencia, donde posiblemente si se retrasa la ayuda médica, este paciente podría fallecer. Óigase bien, es más peligroso para un paciente una disminución abrupta de los niveles de glicemia a que haya una subida rápida de los niveles de glicemia. Es decir, cualquier paciente podría vivir durante un tiempo con unos niveles de azúcar en sangre en 400, en 500, en 800, etcétera. Pero una glicemia por debajo de 30 o 35 miligramos por decilitro mataría al paciente en cuestión de horas. Entonces, es importante que ese paciente, usted que me está mirando, que representa aproximadamente el 12% de la población dominicana que es diabético, es importante que tome todo esto en cuenta, que la diabetes, los medicamentos antidiabéticos orales, la insulina, no se deben de mezclar con el alcohol, o por lo menos, si usted lo va a hacer, tiene que ser de una forma muy moderada, ya evaluado con su médico de cabecera. O sea, de ahí partimos. Con respecto a los antibióticos, es importantísimo. Muchas personas que fueron sometidos a alguna intervención quirúrgica o que tienen algún proceso infeccioso, que están hoy en día tomando antibióticos y que se lo prescribieron hace 2 días, 3 días, por una semana, por 10 días, etcétera. De repente van a ir a una fiesta y ellos por sí solos suspenden los antibióticos. Es importante que usted sepa que bajo ninguna circunstancia, si usted está recibiendo tratamiento antibiótico por alguna patología, no debería de suspender los antibióticos. Hay una falsa creencia que creen que la mayoría de los antibióticos, su efecto se anula con el alcohol y no es así. O sea, continúe con sus antibióticos. Claro, no estamos recomendando a que las personas tomen alcohol, pero si usted lo hace, no tiene el por qué suspender el uso de sus antibióticos, excepto algunos tipos de antibióticos que no interactúan con el o interactúan con el alcohol, como son el metronidazol, por ejemplo, el tinidazol, linezolid. O sea, si usted está tomando esos medicamentos, le ruego encarecidamente que no utilice alcohol, pues se le indicaron para un proceso infeccioso específico y este tipo de antibióticos sí tienen interferencias con el alcohol. O sea que deben de tomar eso en cuenta todas las personas y por eso es bastante importante lo que hemos señalado, que cada persona debe tener lo que se llama su médico de cabecera. Ese médico que aunque no le coja la llamada a usted, pero que usted necesita una opinión médica, ese paciente le escriba y ese médico pues pueda en algún momento ver eso que usted le escribió y responderle su pregunta, porque yo no entiendo por qué muchos no lo hacen, le respeto su criterio, pero bueno, hay que ser muy consciente y congruente con esto. Con respecto a los medicamentos antidepresivos, bastante peligroso el mezclar los medicamentos antidepresivos con el alcohol. Todos los medicamentos que se utilizan para el insomnio son medicamentos sumamente peligrosos juntarlo con el alcohol. ¿Por qué? Porque ellos por sí solos te van a provocar
una depresión del sistema nervioso central hasta el punto de que te van a conllevar a que te dé sueño. Y ahí tú tienes el objetivo que andas buscando. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando usted combina estos medicamentos con el alcohol, se potencializa el efecto de la depresión. Es decir, ese paciente que se está tomando el medicamento tal o cual para dormir y se toma varias copas de alcohol de cualquier tipo, pues ese paciente, los efectos de ese medicamento se van a sumar, se van a prolongar. Entonces, este paciente podría tener una importante depresión respiratoria del centro respiratorio. Imagínense ustedes que ese paciente se le presente náuseas y vómitos. Ese paciente no tiene una capacidad para defenderse de la broncoaspiración y podría broncoaspirar, podría aspirar esa secreción del vómito y entonces podría ahogarse en sus propios líquidos. Estos casos los hemos visto en las emergencias cuando el paciente nos ha llegado ahogado en sus propias secreciones, ahogado en los vómitos. Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta que si está tomando medicamentos antidepresivos, no combinarlos con el alcohol y todo lo contrario. O sea, el alcohol conlleva a intensificar lo que es el estado depresivo, conlleva a intensificar lo que son el efecto del suicidio. O sea, que un paciente que tenga ideas suicidas e ingiere alcohol, pues se intensifican las ideas suicidas. O sea, que si usted actualmente tiene un tratamiento psiquiátrico, pues yo les recomiendo encarecidamente que trate de no tomar alcohol, que se aleje del alcohol, porque esto sí es bastante perjudicial para su salud. Con respecto a los analgésicos, es sumamente importante este efecto, esto que vamos a hablar. Cuando usted toma alcohol, el alcohol se ingiere, se absorbe a nivel del estómago el 20% y el 80% a nivel del intestino delgado. Pues ese alcohol puede provocar eh, úlceras, sobre todo en pacientes que ingieren grandes cantidades de alcohol. Doctor, Entonces, doctor, repítame sí, esa cifra, por favor. sí, sí, El los pacientes que ingieren 80%. alcohol, el 80% del alcohol se absorbe a nivel del intestino delgado y el 20% a nivel del estómago. Entonces, el alcohol es una sustancia ácida. El alcohol estimula los ácidos gástricos. Por tanto, podría ocasionar lo que es un sangrado gastrointestinal. Ustedes ven a esos pacientes grandes tomadores de alcohol que se le puede desencadenar úlceras gástricas. Entonces, si esto lo combinamos con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, tipo por ejemplo el ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, cualquiera de esos medicamentos que también van a provocar lesión gástrica, o sea, daño a nivel gastrointestinal, pues este paciente en mayor medida podría tener un sangrado gastrointestinal alto. Entonces, por eso nosotros hemos tenido a nivel de las emergencias pacientes que han tenido lo que se llama atracón de alcohol, son pacientes que ingieren grandes cantidades de alcohol, pues posteriormente tienen un sangrado gastrointestinal alto. También combinación del alcohol con el acetaminofén. El alcohol se metaboliza en el hígado. El hígado es nuestro gran laboratorio donde se metabolizan la mayoría de los medicamentos o los medicamentos. Entonces, cuando usted combina el alcohol con el acetaminofén, que es posiblemente el analgésico más vendido porque se puede expender sin una receta, pues esto podría conllevar a un daño importante del hígado, o sea, una hepatopatía crónica, aunque hay algunas teorías ahora mismo
¿De qué hablan? Que el alcohol tiene preferencia para metabolizar, el hígado tiene preferencia para metabolizar el alcohol y por eso hay personas que posiblemente se han ingerido grandes cantidades de acetaminofén y han tomado alcohol y no se han intoxicado. Pero bueno, eso está en estudio. Lo importante es usted saber que no debe de combinar el alcohol con este tipo de medicamentos. Pero, ojo con esto, si usted está tomando medicamentos para la presión, óigase bien, los antihipertensivos, si bien es cierto que la mayoría no interactúan con, con el alcohol, pero sí es cierto que en la medida en que usted tiene una presión descontrolada, pues cuando usted toma alcohol, pues esa presión se va a descontrolar. O sea, va a tener un menor control y por eso también usted podría tener una crisis hipertensiva tipo emergencia y tener que llegar al hospital por efecto de el alcohol. O sea que fíjense cuántos efectos nocivos tiene el alcohol. Y no podemos pasar por alto, ya que nosotros, por ejemplo, tratamos a pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que están recibiendo terapia de diálisis. Óigase bien. Los pacientes me preguntan, doctor, pero ni un traguito, ni una copa de vino. Óigame, estas navidades, a mí me gustaría que usted no se tomara ni una copa de vino si usted está en terapia de diálisis. ¿Por qué? El alcohol da seguidilla, como decimos. O sea, produce hábito, produce tolerancia, produce adicción. Entonces, hoy se le permitió una copita de vino y usted vio que se sintió muy tranquilo, muy alegre. Mañana va a querer tomarse 2 copas de vino y quizás no le haga nada, sino una sensación de euforia, alegría, el paciente está muy bien, pero pasado mañana se va a tomar 3 copas y entonces así va a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque usted que no tomaba alcohol ya de repente se tomó esa pequeña copa y esto produce hábito, que hábito es la repetición de un enlace por haberlo realizado anteriormente. Tolerancia es cuando usted, para sentir lo que sintió ayer, necesita, por ejemplo, el doble de la dosis, que eso es lo que ocurre con cualquier droga. Y la adicción es ya la dependencia de esa droga. Y queremos decirle que el alcohol es una droga igualita que todas las demás drogas ilegales, pero que por lo menos usted puede tener un mayor control que estas otras drogas ilegales. Pero no hay personas que pierden el control y por ende, pues lamentablemente van a tener complicaciones importantes. Entonces, este paciente que está en terapia de diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, este paciente que no orina, que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años dializándose y que la orina depende de una máquina, pues ese paciente yo le recomiendo que no tome alcohol, porque se tomará hoy una, mañana dos, y entonces va a llegar a la clínica, al hospital, en un edema agudo de pulmón. Imagínese usted una persona sobrecargada de líquido y que no pueda orinar y que necesariamente para nosotros extraerle el exceso de agua sea mediante una máquina. Imagínese usted que ese evento ocurriera a las 3 de la mañana, cualquier día, sábado, domingo, lunes, martes. Entonces, y que no dé tiempo a que el personal de salud que no está 24/7 en los hospitales, que llegue, va a tardar un tiempo en llegar, pues cualquier paciente con estas condiciones, con estas características, podría fallecer antes de que llegue el personal de salud. Entonces, por eso, nuestra recomendación es que si usted está recibiendo terapia de diálisis, no tome alcohol. Y con respecto también a los alimentos, es importante aquí hacer hincapié que si usted es un paciente de diálisis, debe de tener sumo
cuidado y mucho control con la cantidad de alimentos que usted ingiere, debido a que la mayoría de los componentes de todos los alimentos es agua y el agua se elimina por los riñones. Y si sus riñones están dañados, que usted dependa de una máquina para la diálisis, pues también podría tener un edema agudo de pulmón por una ingesta excesiva de alimentos y requerir una diálisis de emergencia. Recuerden, esta es la época del año en la cual nosotros como nefrólogos recibimos a una mayor cantidad de pacientes en estado crítico y esperamos que estas navidades sean la excepción y que nuestros pacientes sean lo más educados posible y que tengan un comportamiento adecuado. Que estas no son las últimas fiestas navideñas, que vienen por ahí más navidades del 2025, 2026, 27. Y usted, teniendo un comportamiento cívico adecuado, usted podrá ver muchas navidades, muchas Semanas Santas, muchos días normales, porque todos los días usted puede disfrutarlo cuando usted se levanta y ve el amanecer y puede disfrutar cuando usted ve el anochecer. O sea que el día es una hermosura del Todopoderoso que usted la puede disfrutar en todo momento, en cualquier lugar y acompañado de sus amigos, de sus familiares, de sus seres queridos. Creo que con esta aportación, Hay, pues hay, hay, co- hemos hay, concluido. hay, hay cosas, doctor, de la naturaleza, de la vida, que se preservan más sin el alcohol, sin los excesos, que, porque la gente no entiende que los excesos del alcohol, de la alimentación, la indisciplina alimentaria, son elementos causales para el, ese desarrollo de enfermedades como esa que usted está detallando aquí, la afección a los riñones, que son vitales para el funcionamiento del metabolismo y del cuerpo. Eh, el alcohol en Navidad siempre va a atraer muchísimos simpatizantes, pero siempre va a traer muchísimas víctimas, más víctimas que lo que uno se cree en eso. No solamente así con la alimentación, con la ingesta, sino también que eso se traduce en accidentes, se traduce en riña, se traduce en alteración de una serie de comportamientos que puede dar eso. Es una cosa, eso ya es un problema más psiquiátrico y psicológico de conducta que, que de nefrología. Gracias, doctor, por esos Bien, grandes consejos. no, y Nos la veremos. próxima semana conversaremos sobre el alcohol y los accidentes de tránsito. Muchas Ay, gracias. Hasta que la es próxima. vital, doctor. Tenemos cifras ahí alarmantes, dadas por Claro que sí. los organismos esta semana. Pues nos veremos el lunes. Si Dios quiere. Gracias. Bueno, Manuel, vamos a una pausa después de escuchar esta sapiencia detallada y mesurada del doctor Alfredo Polanco, como todos los lunes nos la da aquí. Gracias, doctor, y hasta el lunes. Hasta luego. Vamos, vamos a una pausa.